Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama, específicamente sobre la iniciativa global para el cáncer de mama de la OMS del 2023. Esta presentación la realizamos mi persona Juan José Ospino Oviedo y mi cointerno Carlos Osorio. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a introducir un poco sobre el cáncer de mama, hablar sobre la epidemiología de esta patología, de en qué consiste esta iniciativa de la OMS, cuáles son los estadios del cáncer de mama, los tres pilares que nos trae la guía, cómo está Colombia con respecto a otros países y un par de conclusiones al respecto. Entonces, para empezar a hablar un poquito del cáncer de mama, tenemos que entender que la mama es una glándula que está presente tanto en hombres como en mujeres. Es decir, que esta es una patología que podemos encontrar tanto en hombres como en mujeres, pero siendo en mujeres muchísimo más frecuente porque hay mucho más tejido y por los cambios que sufre esta glándula en la vida pues, de una mujer. Entonces, como tal, es una neoplasia maligna de la mama. Hay de dos tipos dependiendo de la histología del tumor o dependiendo de la estructura que involucre el cáncer. Siendo así, podemos tener cáncer de los ductos o de los lóbulos, siendo el primero mucho más frecuente que el segundo. Como tal, podemos clasificar el cáncer en cuatro tipos diferentes, siendo in situ, cáncer de mama invasivo, cáncer de mama localmente avanzado y cáncer de mama metastásico. Recordemos que un cáncer se define por dos características principales a nivel celular, siendo uno, cambios genéticos irreversibles, lo que también conocemos como anaplasia celular, y dos, cuando la célula, normalmente está en algún epitelio, pasa, cruza o invade la membrana basal del mismo epitelio. Entonces, como tal, un cáncer in situ es cuando tenemos solo las mutaciones genéticas de la célula que son irreversibles, es decir, tenemos una célula anaplásica. Ya después tendríamos un cáncer de mama invasivo, que a diferencia pues, del in situ, es que el cáncer de mama invasivo, la célula con los cambios irreversibles ya cruzó la membrana basal, mientras que en el cáncer in situ sigue todavía en el epitelio, no ha invadido pues, la membrana basal, no la ha pasado, sigue por eso el nombre. Ya después tenemos cáncer de mama localmente avanzado, que es cuando el cáncer o las células comienzan a invadir tejidos cercanos a la mama, como la pared torácica, la piel, los linfáticos, los nervios adyacentes pues, a la mama, entre otras estructuras. Y por último ya tenemos pues, un cáncer de mama metastásico, que es cuando hay una invasión lejana de la mama, pues de estas células malignas que ya no se encuentran en la mama, sino en otros órganos. Y estas invasiones normalmente se pueden dar por vía linfática o por vía hematógena. Y siendo por vía hematógena, los ganglios más comprometidos, a los menos frecuentemente comprometidos, siendo el pulmón, el hígado, los huesos y el cerebro. Entonces, como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos un poco de la anatomía pues, de la glándula mamaria. La imagen pues, correspondería a una mujer. Vemos que están los ductos, los lóbulos, los acinos, y que la glándula está rodeada de mucho tejido adiposo. También tenemos pues, la piel que recubre la mama, y hacia la región posterior de la mama tendríamos entonces pues, lo que es el pectoral mayor y la pared torácica con las costillas, los músculos intercostales, pues y ya detrás de esto vendría la cavidad torácica. En la imagen de la derecha tenemos pues, prácticamente la histología, que es prácticamente lo que nos va a definir la definición como tal del tumor. Entonces podemos ver pues, los ductos, los lóbulos, y que los lóbulos a su misma vez se componen pues, de acinos, que es donde se va a producir pues, la leche. Entonces, hablando un poquito de epidemiología, el cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado a nivel mundial, corresponde al 12% de casos de cáncer a nivel global, y es la causa principal de muertes por cáncer en mujeres en el mundo. Es la malignidad más prevalente a nivel global. Cuando hablamos del cáncer más común, a pesar de género y de edad, el cáncer de mama es el más frecuente. Por lo tanto, esto va a representar un problema de equidad de género, de derechos humanos, y podemos tener una gran diferencia en países según su nivel de ingreso. La guía nos define dos tipos de países, los de bajos y medianos ingresos y los países de altos ingresos. Algo que llama mucho la atención son las estadísticas de estos países. Los de bajos y medianos ingresos tienen más de un 70% de muertes por cáncer de mama de manera prematura definiéndose como menos de 70 años, mientras que en los países de altos ingresos hay más de un 90% de supervivencia de las pacientes que tienen cáncer de mama a 5 años, lo cual es pues, una diferencia abismal. Por ende, esto va a representar un impacto tanto social como financiero en generaciones venidas, que va a ser peor en países de bajos a medianos ingresos, porque pues, cuando uno afecta a una mujer, una patología, y tenemos pues, muertes prematuras, vamos a afectar pues, la natalidad en un país y obviamente pues, todo el impacto que conlleva eso, tanto en la familia como en la sociedad. Entonces, a la derecha tenemos pues, una torta en la que podemos ver que en el 2020, pues, pero estos datos, si bien son de hace 4 años, han seguido pues, prácticamente las mismas tendencias, que el cáncer de mama es el más frecuente de todos los cánceres en ambos sexos y en todas las edades. Y aquí a la izquierda podemos ver que en la mayoría de países, no en todos, pero sí pues en la gran mayoría, el cáncer de mama es el cáncer con mayor incidencia, es decir, el cáncer con mayor número de casos nuevos en todos los países, y sin importar la edad y sin importar el sexo. Aquí en estas gráficas entonces vamos a ver un poquito de la mortalidad del mismo.
En la imagen de la derecha vemos que en la mayoría de países el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer. Vemos que pues, en todos los países está muy rojo, lo que significa que esta es una de las patologías más letales o una de las patologías que explica la mayor mortalidad pues, por cáncer en la mayoría de países, por lo cual la OMS hace tanto énfasis en esta patología porque en serio es un problema ya de salud pública. Y a la izquierda podemos ver cuál es la mortalidad por cáncer en mujeres en los diferentes países, y aquí vemos que hay diferencias. Podemos ver, por ejemplo, países más desarrollados como Estados Unidos, Europa, incluso partes del sudeste asiático. La mortalidad no es tan alta como en países de bajos o medianos ingresos, como lo que sería el África subsahariana, y otras regiones como, por ejemplo, pues, ciertas regiones de Latinoamérica, lo que explica pues, que en los países de altos ingresos han desarrollado unas mejores metodologías para afrontar pues, esta patología tan letal. Entonces, como tal, la OMS predice que tanto la incidencia como la prevalencia va a aumentar de manera progresiva, si no es exponencial, en los próximos 20 años. Y de allí es donde sale el programa de la Iniciativa Global del Cáncer de Mama de la OMS. La idea, esta iniciativa nace de que con ciertas estrategias se ha visto que desde 1990 en ciertos países de altos ingresos donde se han establecido pues, estas estrategias se ha reducido la mortalidad en más que casi un 40%. Y pues claramente se ha visto que hay una gran desigualdad con las estadísticas con países de bajos a medianos ingresos, por lo cual deciden sacar esta guía dirigida principalmente para países de bajos o medianos ingresos. Y ellos dicen que la inequidad viene más que todo de diagnósticos tardíos, accesos limitados a tratamientos de calidad y también una gran falta de concientización por la población de beneficios de detección temprana y terapias efectivas. En otras palabras, por la poca educación que tiene la población. Entonces, un poquito hablando ya un poquito más en Colombia, estos son prácticamente como los pronósticos que tiene la OMS para cada país, tanto en el pronóstico como tanto en la incidencia como en la prevalencia del cáncer de mama, dependiendo de los ingresos que tenga cada país. Colombia, según el Fondo Internacional Monetario, cae dentro de un país de medianos ingresos, que es el que está señalado pues, en rojo en la imagen, y vemos que la incidencia va a ser bastante alta en los próximos 20 años, es decir, un 60% de casos nuevos, y también la mortalidad va a ser bastante grande, va a ser alrededor del 70%, que eso son como lo que se espera en los próximos 20 años si no se aplica de manera correcta pues la guía que nos ofrece la OMS. Entonces ya un poquito hablando de la guía o del documento pues, de la Iniciativa Global del Cáncer de Mama de la OMS del 2023, esta iniciativa fue creada en el 2021 con el propósito único de reducir la mortalidad asociada al cáncer de mama en países de bajos a medianos ingresos. Todas las recomendaciones que hace la guía son basadas en evidencia y se basa en 3 pilares para lograr este propósito. El primer pilar, que es el intervalo prediagnóstico, el segundo es el intervalo diagnóstico y el tercero, último pero no menos importante, el intervalo de tratamiento. Entonces ya más adelante vamos a hablar de cada una de estas iniciativas y qué metas propone la OMS para lograr esto. Y como cualquier otro cáncer, prácticamente la guía se basa en el famoso dicho pues, que hay en inglés, que para cualquier cáncer lo debe nombrar, lo debe estadificar y lo debe tratar. Entonces aquí como podemos ver prácticamente la imagen en la gráfica de la izquierda, tenemos muchos países de altos ingresos que desde 1950 han empezado a emplear muchas de estas propuestas que nos trae la OMS para disminuir la mortalidad, y hemos visto que sí funciona, que las estrategias que propone la OMS sí funcionan, y ellos lo miden como que la estrategia sí está funcionando como más de un 2% de reducción anual en la mortalidad por al menos 3 años consecutivos conlleva a una reducción del 40% en la mortalidad por cáncer de mama. Y a la derecha, en la gráfica, tenemos prácticamente cómo se modifica la mortalidad con cada uno de los 3 pilares que nos trae la guía. Vemos la línea verde, que sin ningún pilar se aplica, prácticamente la mortalidad aumenta o ha aumentado en el tiempo. Si no se aplica una de las 3 o 2 de las 3, que serían las líneas naranja y azul clarito, la mortalidad disminuye, pero no del todo. Y ya por último tenemos la línea azul oscura, que es prácticamente si aplicamos los 3 pilares, la mortalidad va a disminuir y ha disminuido de manera pues, importante. Vamos a hablar entonces un poquito de los factores de riesgo para tener cáncer de mama. Los principales son el sexo femenino y la edad. El 99% de estos casos son mujeres. Si bien pues, no tenemos que olvidar que esta patología también se puede presentar en hombres, pero pues, es mucho menos frecuente. Otros factores de riesgo son los factores de riesgo heredados, los factores de riesgo hormonales, factores de riesgo pues, asociados al estilo de vida y ambiente, que más adelante hablaremos de eso, y factores de riesgo asociados en sí a la mama. La tamización no va a ser en todos los pacientes, va a ser más que todo en los pacientes que se le calcule más de un 20% de riesgo de contraer cáncer de mama en toda la vida. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es gracias a ciertas calculadoras que podemos encontrar en línea, como las que tenemos en pantalla.
Vamos entonces a hablar también un poquito de los estadios del cáncer de mama. Recordemos que son 5 estadios, siendo el 0 al 4. 0 es prácticamente cáncer in situ, una mortalidad, una supervivencia bastante grande. Los estadios 1 y 2 serían los estadios tempranos, es decir, que la paciente tiene pocos síntomas o puede que no tenga ningún síntoma y los tumores normalmente son pequeños y el tumor sigue prácticamente confinado en la mama. Ya tenemos el estadio 3, que sería el localmente avanzado, que ya veríamos un tumor un poco más grande, con compromiso ya sea de nodos linfáticos o de estructuras adyacentes de la mama, como la pared torácica. Y ya por último tendríamos el estadio número 4, que sería el cáncer de mama metastásico con compromiso a órganos a distancia. Claramente, entre mayor sea el estadio, pues peor es la supervivencia y pues mayor la mortalidad. Ok, listo, vamos a empezar con el primer pilar de esta estrategia. Este primer pilar se centra básicamente en la importancia de acortar el tiempo que transcurre desde que una mujer nota los primeros síntomas hasta que recibe el diagnóstico definitivo. La meta. Bueno, el objetivo es muy claro y también muy ambicioso, y es aumentar la detección temprana del cáncer de mama para reducir significativamente la mortalidad. La meta principal es diagnosticar más del 60% de los casos del cáncer de mama invasivo en las etapas 1 y 2. Esperamos un impacto con un declive sostenido de la mortalidad por cáncer de mama de al menos un 2% anual durante los 3 años consecutivos. Se nos presenta un objetivo muy específico en esta guía, y es que más del 60% de los casos de cáncer de mama invasivo se diagnostiquen en las etapas 1 o 2. ¿Por qué este porcentaje? Porque los estudios demuestran que diagnosticar el cáncer de mama en estas etapas tempranas aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia y permite que los tratamientos sean, por ende, menos agresivos. Listo. Acá en esta diapositiva nos presentan un resumen, básicamente a partir del pilar 1, que es el intervalo prediagnóstico. En esta etapa, pues, que se enfoca en la detección temprana del cáncer de mama y que se divide en dos componentes principales, como podemos observar. Una es la educación pública, que se refiere básicamente a informar y concientizar a la población femenina sobre la importancia de la autoexploración mamaria y los signos y síntomas del cáncer de mama y la necesidad de realizar chequeos regulares. Lo otro, la capacitación profesional. Se trata entonces de que capacitemos a profesionales de la salud para que puedan identificar de manera temprana los signos de cáncer de mama durante las consultas médicas y realizar las pruebas diagnósticas adecuadas. Listo. Acá entonces nos iríamos hacia la evaluación clínica. Si bien notamos acá, o evaluación clínica o directamente el tamizaje. En la evaluación clínica, tanto las mujeres que presentan síntomas como bultos, dolor, cambios en piel, etcétera, como aquellas que no tienen síntomas, ¿cierto? Que son las de abajo, deben someterse a una evaluación clínica realizada por un profesional de la salud. Ahora bien, los resultados. Puede ser positivo o puede ser negativo. Si el resultado es positivo, la evaluación clínica sugiere la presencia de un posible cáncer de mama, entonces se deben realizar las pruebas de diagnóstico más específicas como la mamografía o la biopsia. Y si el reporte es negativo, la evaluación es normal, entonces se recomienda realizar los controles periódicos. En resumen, la educación, la capacitación y la evaluación clínica son supremamente importantes, juegan un papel fundamental en la detección temprana del cáncer de mama al acortar el intervalo prediagnóstico. Entonces aumenta la probabilidad, por ende, de detectar el cáncer en etapas iniciales, cuando aún es más tratable y las posibilidades de curación son mayores. Ahora, los factores de riesgo heredados. La historia familiar de cáncer de mama, ejemplo, si tiene familiares cercanos, madre, hermanas, abuelas, con cáncer de mama, el riesgo puede ser mayor. Si hay cáncer de ovario, tener familiares con cáncer de ovario también puede aumentar el riesgo, aunque en menor medida que el cáncer de mama. También si hay mutaciones genéticas, algunas personas nacen con mutaciones en ciertos genes como el BRCA1, el BRCA2, el PTEN, el TP53. Estas mutaciones pueden aumentar significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Qué tan importante entonces es la herencia genética? No todos los cánceres de mama son hereditarios. Aunque la genética juegue el papel importante, la mayoría de los casos de cáncer de mama no se deben a factores netamente hereditarios. El riesgo varía. El riesgo de desarrollar cáncer de mama debido a factores hereditarios puede variar mucho de una persona a otra. No es lo mismo en todas. En el caso de los hombres, las mutaciones genéticas son aún más importantes para desarrollar cáncer de mama. De hecho, hasta el 70% de los casos de cáncer de mama en hombres se puede explicar directamente por estas mutaciones. Listo.
Ahora nos vamos a centrar en factores de riesgo hormonales, es decir, aquellos factores que están relacionados con los niveles de hormonas de nuestro cuerpo y que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, ¿qué hormonas están involucradas? Principalmente el estrógeno, que es la hormona que se relaciona con el desarrollo del cáncer de mama. Sin embargo, otras hormonas como la progesterona, los andrógenos, la prolactina y el IGF-1 también pueden influir en este riesgo. Entonces, ¿cómo influyen las hormonas en el riesgo de desarrollar cáncer de mama? Ejemplo, la exposición prolongada a estrógenos. Cuanto más tiempo esté nuestro cuerpo expuesto a niveles altos de estrógenos, para este caso, en la población de mujeres, mayor será el riesgo de desarrollar el cáncer de mama. También la menarca temprana. Si la primera menstruación ocurre a una edad temprana, significa que el cuerpo está expuesto a los estrógenos durante más tiempo a lo largo de su vida. También la menopausia tardía. Por el contrario, si la menopausia se retrasa, también aumenta la exposición a los estrógenos a lo largo de su vida. Es todo aquello que aumente la sobreexposición. Listo. También la paridad baja. Tener pocos hijos o no haber tenido hijos aumenta el riesgo, ya que el embarazo y la lactancia disminuyen los niveles de estrógenos. Y la edad avanzada en el primer parto. Si el primer embarazo ocurre en una edad avanzada, también aumenta el riesgo. Tenemos otros factores, como los niveles altos de las hormonas como los andrógenos, la prolactina y el IGF-1, también se han asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama. También el uso de anticonceptivos orales combinados su uso prolongado al contener estrógenos y progestágenos pueden aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de mama. La terapia de reemplazo hormonal. Toda terapia de reemplazo hormonal basada en estrógenos puede aumentar el riesgo, especialmente si se utiliza durante un periodo prolongado. El embarazo. Durante el embarazo los niveles de estrógenos aumentan, pero este aumento es temporal y generalmente no se considera un factor de riesgo a largo plazo. Y la lactancia materna, que la lactancia materna, por el contrario, disminuye los niveles de estrógenos y se considera un factor protector. Listo. Los factores de riesgo que se asocian a los estilos de vida y el ambiente. La exposición in útero al dietilestilbestrol, que es un medicamento que se usaba en el pasado para prevenir abortos espontáneos y partos prematuros. Sin embargo, pues se descubrió que las mujeres expuestas a este medicamento durante el embarazo tenían un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. También la radiación ionizante. La exposición a radiación, como la que se utiliza en la radioterapia para tratar otros tipos de cáncer, puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, especialmente si la radiación se dirige hacia la pared torácica donde se localizan las glándulas mamarias. También la baja actividad física, mantener un estilo de vida sedentario y no realizar ejercicio regularmente se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama. Un índice de masa corporal alto, tener sobrepeso u obesidad también aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. El alcohol. El consumo de alcohol, especialmente en grandes cantidades, se considera un factor de riesgo para el cáncer de mama. De hecho, más de la mitad de los casos de cáncer de mama están asociados con un consumo de alcohol superior a 10 gramos por día. Lo ideal sería evitar por completo el consumo de alcohol. Y por último, no podía faltar el tabaquismo. Fumar tabaco también aumenta el riesgo significativamente de desarrollar cáncer de mama, aunque en menor medida que otros factores. Ahora bien, la guía también nos habla de unos factores de riesgo asociados a la mama. Antecedente personal de enfermedad mamaria benigna proliferativa. Haber tenido previamente alguna enfermedad benigna en el seno, como la hiperplasia típica, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama en el futuro. Estas enfermedades, aunque benignas, implican un crecimiento anormal de las células del seno. Aunque no son cancerosas, pueden aumentar la probabilidad de que se desarrolle cáncer más adelante. También, mayor densidad mamaria en la mamografía. Cuando el tejido mamario aparece más denso en la mamografía, esto puede dificultar la detección de tumores. Aunque no es un factor de riesgo en sí mismo, la densidad mamaria más alta se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama. Listo. Ahora vamos a hablar de los signos y síntomas. Una masita o un engrosamiento en el seno. Este es uno de los signos más comunes, aunque generalmente es indoloro. También los cambios en la piel del seno. Se puede notar un enrojecimiento, calor, descamación o un aspecto similar a la piel de una naranja, que se llama el signo de piel de naranja. Ganglios linfáticos inflamados en la axila. Estos ganglios pueden sentirse como unos bultos duros y estos sí pueden ser dolorosos. Y el dolor focalizado en el seno. A diferencia del dolor generalizado, el dolor focalizado en un área específica del seno puede ser un signo de alarma. También cambios en el pezón. Pueden aparecer secreciones y el pezón puede retraerse o invertirse. Listo. Vamos a hablar entonces de los programas de detección temprana. Estos programas se basan en 4 pilares fundamentales para lograr una detección temprana y efectiva del cáncer de mama. Número 1, concientizar a la población. Número 2, que vamos a hacer una evaluación clínica de la mama. Número 3, el diagnóstico temprano.
Y número 4, el tamizaje. Listo. Concientizar. ¿Qué significa concientizar? Básicamente se trata de que todas las mujeres y la sociedad en general estén informadas sobre el cáncer de mama. Esto incluye conocer qué es el cáncer de mama, cuáles son sus causas, cuáles son los factores de riesgo y cómo se desarrolla. También identificar los síntomas, saber qué cambios en los senos pueden ser una señal de alerta, entender la importancia de la detección temprana y comprender que detectar el cáncer en una etapa inicial aumenta significativamente las posibilidades de que se cure. Superar también los miedos y la desinformación. A menudo hay muchos mitos y creencias erróneas sobre el cáncer de mama que pueden llevar a las mujeres a evitar buscar atención médica. Con estos programas se busca disipar esas dudas y brindar una información precisa. ¿Cómo se logra entonces esta concientización? Existen diversas estrategias para lograr que la población esté informada sobre el cáncer de mama. Los programas de educación, se organizan talleres, charlas y se distribuyen materiales informativos para llegar a un amplio público. Las campañas de concientización, se utilizan diferentes medios de comunicación, ya sea televisivos, radios, redes sociales, para difundir el mensaje clave sobre la prevención y la detección temprana. También la promoción del autoexamen. Se enseña a las mujeres cómo realizar el autoexamen de los senos de manera correcta para detectar cualquier cambio a tiempo. También el apoyo del sistema de salud. Los centros de salud y los profesionales de la salud jugamos un papel muy importante en la promoción de la detección temprana y la realización de exámenes clínicos de rutina. Listo. Entonces, ¿cómo se va a realizar el autoexamen? ¿Cuáles son los pasos básicos para realizar el autoexamen? Empezamos con la inspección y la palpación. Se debe observar visualmente cada seno y luego palparlos cuidadosamente para detectar cualquier bulto, endurecimiento o cambio en la textura. La posición. Es importante realizar el autoexamen en diferentes posiciones frente a un espejo con los brazos a los lados del cuerpo, con los brazos levantados y con el cuerpo inclinado hacia adelante. Es muy importante conocer lo normal. Cada mujer debe conocer cómo son sus senos en condiciones normales para poder detectar cualquier cambio. También evaluar cambios en el tiempo. Es importante realizar el autoexamen de manera regular y comparar si hay cambios en tamaño, forma o textura de los senos. ¿Por qué es importante el autoexamen? Es importante porque genera primero empoderamiento, permite a las mujeres tomar un papel activo en el cuidado de su propia salud. También la detección temprana, aunque no es un método que sea infalible, puede ayudar a detectar cambios sospechosos que requieran una evaluación médica. También es un complemento a otros exámenes. El autoexamen no reemplaza la mamografía y las revisiones médicas regulares, pero puede ser un complemento útil, aunque no hay evidencia que concluya que el autoexamen mejore la detección o supervivencia del cáncer de mama. En mujeres que se realizan mamografías regularmente, sí puede ser útil para detectar casos en mujeres que no se realizan este tipo de exámenes. Es decir, el autoexamen puede ser una herramienta complementaria para aquellas mujeres que no tienen acceso a mamografías o por alguna razón no se la realizan. En conclusión, hay que promover el autoexamen. A pesar de que la evidencia científica no es concluyente, se recomienda promover el autoexamen como una herramienta de empoderamiento y como una forma que las mujeres se familiaricen con sus cuerpos. Listo. Ahora, la evaluación clínica. Entonces, en la evaluación clínica, en un examen, se debe realizar un examen físico detallado de las mamas, realizado por un profesional de la salud, generalmente un médico o una enfermera. Este examen se complementa con la historia clínica de la paciente y un examen físico general. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación clínica de la mama? La evaluación clínica de la mama incluye la inspección visual. Se observan las mamas en busca de cualquier cambio en su tamaño, forma, color, textura o presencia de hoyuelos o retracciones en la piel. La palpación. Vamos a examinar las mamas, las axilas, con los dedos para detectar cualquier bultico o endurecimiento o ganglios linfáticos inflamados. También vamos a evaluar el pezón y la areola. Se observa si hay cambios en el tamaño, en la forma o el color de pezón y la areola, así como la presencia de secreciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de la evaluación clínica? También la detección temprana. Aunque no es tan sensible como la mamografía, la evaluación clínica puede ayudar a detectar cambios sospechosos en las mamas y es un complemento de la mamografía. La evaluación clínica se complementa con la mamografía para obtener un diagnóstico más preciso. También brinda tranquilidad a la paciente. Un examen clínico normal puede ayudar a tranquilizar a las mujeres que están preocupadas por su salud mamaria. ¿Qué nos dice la evidencia científica sobre la evaluación clínica? La evaluación clínica por sí sola no aumenta significativamente las tasas de detección temprana de cáncer de mama, especialmente en mujeres que se realizan mamografía regularmente. Sin embargo, sí puede ser beneficiosa en mujeres que no tienen acceso a la mamografía o que no la realizan. Además, se ha demostrado también que la evaluación clínica puede mejorar las tasas de supervivencia en mujeres mayores de 50 años. En resumen, la evaluación clínica de la mama
es una herramienta importante en la detección temprana del cáncer de esta, aunque no es tan sensible como la mamografía. Es un procedimiento simple, no invasivo, que puede ayudar a identificar cambios sospechosos y tranquilizar a las mujeres. Bueno, el diagnóstico temprano. ¿Qué es el diagnóstico temprano? ¿O en qué consiste? Básicamente consiste en identificar a las mujeres con cáncer de mama en etapas iniciales, específicamente en los estadios 1 y 2. Esto es fundamental porque en estas etapas el cáncer es más pequeño y tiene menos probabilidades de haberse propagado ya a otras partes del cuerpo, lo que aumenta obviamente significativamente las posibilidades de éxito del tratamiento y la supervivencia. ¿Cuál es la importancia de que hagamos este diagnóstico temprano? Que el tratamiento va a ser más efectivo. En etapas iniciales el cáncer de mama es más fácil de tratar, ya sea con cirugía, quimioterapia, radioterapia u otras terapias. Y también uno de los beneficios es que tiene menos efectos secundarios. Los tratamientos para el cáncer en etapas tempranas suelen ser menos agresivos y tienen menos efectos secundarios. Y obviamente pues también la calidad de vida. Un diagnóstico temprano permite iniciar el tratamiento de manera oportuna y evitar que el cáncer avance, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para las pacientes. Entonces, ¿cómo realizo el diagnóstico temprano? Implica una serie de pruebas y procedimientos ya mencionadas como imágenes, mamografías, ecografías, resonancias magnéticas, etcétera, para visualizar el tumor y evaluar su daño y la extensión. También la biopsia, la evaluación por especialistas, en fin. Listo. La tamización. La tamización, también conocida como cribado, es el proceso de detección que se realiza en una población específica, en este caso ya con las especificaciones que dio mi compañero, generalmente asintomática. Es una población que no tiene síntomas y lo que buscamos es identificar posibles casos de cáncer de mama en una etapa temprana. ¿Cuáles son las características? Que es más costosa e intensiva. Lamentablemente es mucho más costosa porque la población que debe abarcar es mucho más grande y tiene que ser una estrategia que sea mucho más intensa. Comparada con otros programas de detección, la tamización requiere más recursos, tanto económicos como humanos. La población meta también. Se elige un grupo específico de mujeres que generalmente están definidas por la edad y otros factores de riesgo. También a la población que está asintomática. Se realizan mujeres que no presentan ningún síntoma de cáncer de mama con el objetivo de detectar la enfermedad en una etapa preclínica. Listo. La mamografía como una herramienta de tamización es la gold estándar. La mamografía es considerada el método de referencia para la detección temprana del cáncer de mama en la mayoría de los programas de tamización. El rango de edad generalmente en el que se recomienda por esta guía es realizar las mamografías de forma rutinaria a mujeres entre los 50 y los 69 años y la frecuencia recomendada varía de 1 a 2 años. Esto entonces trae consigo una reducción de la mortalidad. Los estudios han demostrado que la mamografía regular puede reducir la mortalidad por cáncer de mama en un 23%. ¿Cuáles serían otros enfoques de la tamización? Una evaluación clínica de la mama. En lugares con recursos limitados, se puede considerar que la evaluación clínica de la mama como una alternativa o complemento a la mamografía puede ser beneficiosa. Algunos estudios sugieren que esta práctica reduce la mortalidad, entonces, por ende, debemos realizarlo. Listo. Continuamos con el pilar número 2 de esta estrategia, el intervalo diagnóstico. ¿Qué se refiere entonces la guía con el intervalo diagnóstico? Básicamente es el tiempo que transcurre entre el momento en el que se detecta una normalidad en el examen de detección, como la mamografía, y que se confirma o se descarta un diagnóstico de cáncer. En otras palabras, entonces, es el tiempo que pasa desde que se sospecha que puede haber un problema hasta que se obtiene un diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la meta en este pilar? La meta básicamente es diagnosticar la lesión dentro de los primeros meses desde la presentación al sistema de salud. La rapidez en el diagnóstico implica entonces que desde un momento en que una mujer presenta algún síntoma o encuentra una anormalidad en su seno y acude al médico, el proceso para confirmar o descartar un diagnóstico de cáncer debe ser lo más pronto posible. Entonces, acá se nos presenta una gráfica del intervalo diagnóstico del pilar, que es el pilar número 2. Entonces, partimos de acá. El tiempo que transcurre desde que se detecta la normalidad, como anteriormente lo mencioné en la mama, por ejemplo en la mamografía, hasta que se obtiene el diagnóstico. Listo. Ya llegamos entonces al diagnóstico. Aquí se bifurca el camino dependiendo de los resultados de las evaluaciones. Se puede llegar a un diagnóstico definitivo de cáncer o de una condición benigna. De acá entonces pasamos a un seguimiento clínico, si los resultados iniciales son ambiguos o si se decide realizar un seguimiento, la paciente puede entrar en una fase de seguimiento clínico para observar la evolución de la
observar la evolución de la anormalidad. Listo, entonces acá se nos hace un versus de concordante versus discordante. Estos términos se refieren básicamente a la concordancia o discrepancia entre los hallazgos clínicos iniciales y los resultados definitivos. Si los hallazgos posteriores confirman la sospecha inicial, se considera concordante. Si los resultados son diferentes, se considera que son discordantes. ¿Qué significa entonces esta etapa? En la detección temprana se refiere a la identificación de una posible anormalidad en la mama, generalmente a través de una mamografía o un examen clínico. En la evaluación clínica, que se incluye el examen físico de mama y la toma de la historia clínica y la evaluación de cualquier síntoma que la paciente pueda presentar, y también acá en el apartado imaginológico, que se utilizan las técnicas de la mamografía, de la ecografía, de la resonancia, donde vamos a obtener unas imágenes ya más detalladas de la mama y evaluar la extensión de la normalidad. Y la patología, que es el análisis de las muestras de tejido en el laboratorio, que nos permite entonces determinar si las células son cancerosas o son benignas. Y acá ya entonces estamos hablando del diagnóstico definitivo. Una vez que se tienen todos los resultados y se establece un diagnóstico definitivo, ya sea cáncer o de una condición que sea benigna. Listo, el intervalo diagnóstico entonces redefine el intervalo diagnóstico como el tiempo, vuelvo y hago mucha especificidad en esto, que transcurre desde que se remite a un paciente para realizar un diagnóstico hasta que se obtiene un diagnóstico definitivo. Entonces, la propuesta de este pilar para optimizar el proceso diagnóstico, en el que se presenta una serie de recomendaciones para acortar el intervalo diagnóstico y mejorar la calidad de la atención. Entonces, explicando esto detalladamente, se enfatiza en la importancia que tiene reducir el tiempo entre la sospecha inicial de una lesión y la confirmación o descarte de un diagnóstico. Un intervalo diagnóstico corto nos permite iniciar unos tratamientos oportunos y mejorar el pronóstico de los pacientes. Entonces, los pilares para estadificar esta lesión: la imagen y los estudios de imaginología, la biopsia, idealmente realizar en la misma institución y en la misma visita. Se recomienda que tanto la imagen como la biopsia se realicen en la misma institución y, si es posible, en la misma visita para agilizar el proceso. También la prueba patológica y los biomarcadores tumorales. El análisis patológico de la muestra de tejido es muy importante, es fundamental para determinar el tipo de tumor y su grado de agresividad. Centros de segundo nivel. ¿Por qué centros de segundo nivel? Se sugiere que la prueba patológica y el análisis con los biomarcadores se realicen en centros especializados de segundo nivel que cuentan con mayor experiencia y tecnología. Esto también aunado al hecho de que es una estrategia descentralizada y que se propone que sea así, donde la atención inicial se brinda en centros de primer nivel, pero que los estudios más especializados se realicen en centros de segundo nivel, evitando saturar los centros de mayor complejidad, como el tercer nivel, por ejemplo. Y también por el acceso geográfico. La descentralización mejora el acceso a los servicios de salud para todos los pacientes. Y también con esta estrategia buscamos evitar el efecto embudo. Buscamos evitar que todos los casos se concentren en centros de tercer nivel, lo que podría generar también un retraso en el diagnóstico y el tratamiento. El Name It, Stage It, que es la frase que hace referencia a la importancia de obtener un diagnóstico preciso y una estadificación adecuada de un tumor lo antes posible. Bueno, la imagen. Como primera opción se nos presenta la ecografía. Este método de imagen es un método que no va a irradiar a la paciente. Básicamente consta de ondas sonoras de alta frecuencia para crear imágenes del interior del cuerpo. Entonces este método no irradia a la paciente. Ya la mamografía computarizada, que ya es una prueba de imagen que utiliza ya rayos X para crear imágenes transversales detalladas del cuerpo y se utiliza para evaluar si el cáncer se ha diseminado a otras partes del mismo. Y la tomografía por emisión de positrones, una prueba de imagen que combina la PET, es decir, que utiliza una sustancia radiactiva, y la tomografía para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo. Se utiliza principalmente para detectar recurrencias del cáncer. Listo. Acá en este apartado entonces se nos indica las características que se observan en las imágenes, que pueden variar dependiendo de la técnica que se utilice, ya sea la mamografía, la ecografía, la resonancia, etc. Sin embargo, pues hay unos hallazgos comunes que pueden sugerir la presencia de un cáncer de mama. Este sistema de clasificación es el sistema BRATS. Entonces acá se habla de diferentes características. Inicialmente, las lesiones irregulares. Las lesiones cancerosas suelen tener unas formas que son irregulares, a diferencia de las lesiones benignas, que tienen unas formas más definidas, más redondeadas. También los bordes mal definidos. Los bordes de las lesiones cancerosas suelen ser mal definidos o dentados, mientras que los bordes de las lesiones benignas suelen ser más lisos.
También las microcalcificaciones. Pueden ser pequeñas partículas de calcio que se pueden ver en la mamografía. Un patrón de microcalcificaciones agrupadas o dispersas puede ser un signo de cáncer. También un aumento en la densidad. Las lesiones cancerosas suelen ser más densas que el tejido mamario normal. También gran tamaño en la lesión. Las lesiones cancerosas tienden a ser más grandes que las lesiones benignas. Y también el aumento del realce. En algunas técnicas de imagen, como lo es la resonancia magnética, las lesiones cancerosas pueden mostrar un aumento de realce, lo que significa también que absorben más contraste. Bueno, la biopsia. Una vez que las imágenes médicas anteriormente mencionadas sugieran la presencia de una lesión sospechosa en el seno, el siguiente paso es confirmar o descartar el diagnóstico mediante una biopsia. La biopsia consiste en extraer una pequeña muestrita del tejido de la lesión para analizarla en laboratorio. Hay tres tipos principales de biopsia: la biopsia con aguja gruesa, la Cornell, considerada la gold estándar. Este método utiliza una aguja más grande para extraer un cilindro de tejido y proporciona una muestra más grande y representativa, lo que facilita el diagnóstico. También la biopsia por aspiración de aguja fina, la BACAF. Este método utiliza una aguja más delgada para aspirar células de la lesión. Es un procedimiento más rápido y menos invasivo, pero puede no proporcionar la suficiente cantidad de tejido para un diagnóstico definitivo en todos los casos. Y también tenemos la biopsia incisional. En esta biopsia básicamente lo que se hace es extirpar una porción más grande de la lesión. Se utiliza cuando los otros métodos no son concluyentes o cuando se necesita más tejido para el diagnóstico. ¿Qué factores debemos considerar? Primero, la disponibilidad del equipo y el personal. La elección del tipo de biopsia va a depender de los equipos y del personal capacitado disponible en el centro de atención. Y el análisis patológico. Una vez que se obtiene la muestra, se envía al laboratorio de patología para su análisis. El patólogo examinará el tejido, ya sea por microscopía, para determinar si las células son cancerosas. Listo. La patología y los biomarcadores. Es el diagnóstico ya definitivo. Confirmará si la lesión es benigna, es decir, no cancerosa, o maligna, es decir, cancerosa. También va a definir el tipo de cáncer. Si se trata de un cáncer, el patólogo determinará si es un carcinoma ductal, que es el más común, o el carcinoma lobular. Y los biomarcadores tumorales. A través de estas técnicas, como la inmunohistoquímica, se identifica la presencia y la cantidad de ciertas proteínas en las células cancerógenas, conocidas también como los biomarcadores. Los principales biomarcadores en el cáncer de mama son los receptores de estrógeno. Indica si las células cancerosas tienen receptores de estrógeno, lo que significa que el crecimiento del tumor puede ser estimulado por esta hormona. También el receptor de progesterona, similar al receptor de estrógeno, indica si las células cancerógenas tienen receptores de progesterona. Y los HER2. Esta es una proteína que se encuentra en la superficie de algunas células cancerógenas y que puede estimular también su crecimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la estadificación por el sistema TNM. ¿Qué es el sistema TNM? Este es un sistema estándar internacional para clasificar el cáncer. Las letras significan lo siguiente: la letra T, tamaño del tumor, tumor primario, es decir, el tumor original; la letra N, el compromiso de los ganglios linfáticos; y la letra M, la metástasis a distancia, es decir, si el cáncer ya se ha propagado a otras partes del cuerpo. Entonces, la letra T del sistema TNM, que se refiere al tamaño y la extensión del tumor primario en el seno, las imágenes muestran diferentes estadios de T. Es decir, desde T1, tumores más pequeños, hasta T4, los tumores más grandes y avanzados. ¿Qué significan los diferentes estadios? Entonces, en el T1 el tumor es pequeño y está confinado a una pequeña área del seno. En T2 el tumor es más grande que un T1, pero aún está confinado al seno. En T3 el tumor es grande y puede afectar toda la mama o la pared torácica. Y en T4 el tumor es muy grande y puede invadir la piel de la pared torácica, el músculo pectoral o la piel de la clavícula. ¿Por qué es importante esta clasificación? Es fundamental para, primero, establecer el estadio del cáncer. Combinando la información de T, N y M, nosotros los médicos podemos determinar el estadio general del cáncer de mama. También podemos, a partir de esto, planificar el tratamiento. Y el estadio del cáncer influye en las opciones de tratamiento como la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y la terapia hormonal. Y también para estimar el pronóstico. El estadio del cáncer también ayuda a los médicos a predecir el pronóstico del paciente y a la probabilidad de recurrencia. Listo. ¿Qué significa la letra N en el sistema TNM? Como lo dije anteriormente, se refiere a la afectación de los ganglios linfáticos. Estos son pequeñas partecitas, pequeños órganos que forman parte del sistema inmunológico y se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, incluyendo entre estas las cadenas ganglionares axilares. Y M, que básicamente nos habla de la metástasis a distancia. Esto quiere decir que las células cancerosas se han separado del tumor original en el seno y se han propagado a otras partes del cuerpo.
¿Qué nos muestra acá entonces esta diapositiva? Acá nos muestra de una manera visual los órganos más comúnmente comprometidos al cual se pueden propagar las células del cáncer de mama. Entre estos el hueso, particularmente la columna vertebral, el hígado, al ser un órgano importante para el metabolismo, los pulmones, como los responsables de la respiración, y el cerebro, el órgano central del sistema nervioso. ¿Por qué es importante conocer estos datos? El estadio del cáncer, básicamente. La presencia de metástasis a distancia indica el estadio más avanzado del cáncer de mama, que es el estadio 4. Y pues también nos dará un pronóstico. La presencia de metástasis generalmente se asocia con un peor pronóstico y limita las opciones de tratamiento curativo. Bueno, y ya por último, pero no menos importante, tenemos el tercer pilar, que es el intervalo de tratamiento. La meta que nos propone la OMS es que más del 80% de los pacientes que tengan un diagnóstico de cáncer de mama reciban completamente su tratamiento correspondiente sin abandono, definiendo abandono como cualquier razón diferente a una indicación médica para dejar de que la paciente reciba el tratamiento que le haya sido indicado. Entonces, listo, después del pilar 1 y el pilar 2, es decir, ya una vez que tenemos todo el diagnóstico y tenemos todos los marcadores que expresa el tumor, vamos a desarrollar un tratamiento multidisciplinario dependiendo del tipo de cáncer que tengamos. Si tenemos un cáncer en estadio temprano, es decir, estadio 1 o 2, primero vamos a intentar hacer cirugía, después quimioterapia adyuvante o tratamiento sistémico adyuvante y por último radioterapia en caso de que sea necesario. En caso de que sea un cáncer localmente avanzado o metastásico, vamos a empezar con quimioterapia neoadyuvante. Si es localmente avanzado, es decir, estadio 3, vamos a ir posteriormente con cirugía y probablemente con radioterapia, al igual que con la metástasis. La diferencia es que en una metástasis pues no haríamos cirugía, ya que sería prácticamente un tratamiento paliativo, tratamiento de fin de vida. Adicionalmente, según los receptores que esté expresando el tumor, vamos a ver si le vamos a dar terapia endocrina o terapia sistémica según los receptores que esté expresando pues, el tumor, más o menos por 5 o 10 años. Y sí o sí vamos a dar servicios de apoyo. Incluso tenemos un comentario de las psicólogas de la institución con respecto a todos estos servicios de apoyos que son igual o hasta incluso a veces más importante que el mismo tratamiento médico, sobre todo para el pronóstico y la adherencia de los pacientes a su tratamiento. Entre estos se encuentran los servicios de psicooncología, manejo del linfedema, medicamentos de apoyo, por ejemplo, antieméticos, antidepresivos pues, para los pacientes que reciban quimioterapia, fisioterapia y dolor con el manejo. Para finalmente hacer seguimiento cada tanto y podríamos tener prácticamente tres diferentes resultados. Que la paciente se cure por completo y volver al intervalo 1 y prácticamente una paciente que se haya librado de la enfermedad. Que el cáncer recurra y tendremos que volver al pilar 2, a volver a diagnosticar pues, la lesión y volver a iniciar prácticamente todo el proceso. O por último, que la enfermedad progrese y termine una metástasis que ya nos enfocaríamos más en cuidados del fin de la vida. Entonces, como tal, este enfoque multidisciplinario pues, va a necesitar un montón de subespecialistas y especialistas, radiólogos, patólogos, entre todo, para intentar alcanzar esas tasas de sobrevida de más de 90% a 5 años que vimos que tenían los países de altos ingresos. La efectividad de la terapia no solo pues, queremos que sea una terapia de alta calidad, que se complete por completo, sino que se realice de manera pronta, es decir, que se inicie una vez tengamos el diagnóstico, que no pasen más de 3 meses hasta que empecemos la terapia. Y los pilares de tratamiento son principalmente 3, como los mencioné anteriormente: la cirugía, la radioterapia y los tratamientos sistémicos. La cirugía prácticamente es lo que dice pues, la misma palabra, ¿cierto? Vamos a intentar extirpar lo que más podamos del tumor. Como tal, hay 2 enfoques principales, hay 2 tipos de cirugías. La primera es la mastectomía con o sin reconstrucción. Esto significa que le vamos a quitar completamente la glándula mamaria pues, a la paciente y ya la paciente decidirá pues, si quiere que haya una reconstrucción para que sea un poco más estético. La segunda ya sería la cirugía conservadora de seno, también llamada lumpectomía, porque en inglés lump es como una pequeña masa. Entonces la idea en esta última es extirpar el tumor y dejar como un anillo de seguridad, que serían unos bordes para quitar esos márgenes en los que puedan haber enfermedad microscópica residual. Lo que queremos es quitar pues, la mayor cantidad de tumor posible, e incluso para asegurarnos de esto, las pacientes muchas veces requieren radioterapia para quitar estos tratamientos microscópicos que quedan allí. Los nodos linfáticos también vamos a hacer una disección axilar. Hay 2 estrategias principales. La primera es la disección axilar completa versus la biopsia de ganglio centinela. ¿Cuál es la diferencia? Que la biopsia de ganglio centinela lo que vamos a hacer es inyectar un contraste al paciente, ya pues de la metileno, un radiocontraste, el que haya disponible, y vamos a retirar el primer nodo linfático que este contraste ilumine. Si llevamos este ganglio linfático a patología, si el ganglio sale positivo para malignidad, vamos a proceder a hacer otra cirugía, a quitar toda la cadena ganglionar. Si sale negativo, no habría necesidad pues, de quitar toda la cadena ganglionar, evitando así pues, complicaciones como el linfedema de los miembros superiores, que es una de las complicaciones más frecuentemente vistas en estos pacientes. De segundo lugar tenemos la radioterapia.
La radioterapia sirve para controlar la enfermedad luego de la cirugía conservadora de mama y esta es muy importante también porque puede disminuir la recurrencia hasta en un tercio de veces en el lecho mamario donde estaba la enfermedad inicial. La radioterapia, pues en general, no solo nos va a eliminar esa enfermedad microscópica residual que queda después de la cirugía, sino también que sirve mucho para tratar los ganglios linfáticos que sean positivos. Y esto pues con el fin de requerir pues como cirugía nuevamente y evitar pues el linfedema. Y por último pues la evidencia es que disminuye en la mitad el riesgo de recurrencia de enfermedad pues en estas áreas posteriores a la cirugía como se había mencionado anteriormente. En tratamientos sistémicos prácticamente tenemos tratamientos que van a ir directamente al compartimento vascular de la persona, es decir, medicamentos intravenosos o medicamentos pues inyectables. El fin de estos tratamientos es prácticamente eliminar todas las células que se encuentran, todas las células malignas que se encuentran circulando en el sistema circulatorio del paciente, que son estas las que al fin y al cabo van a terminar en la metástasis y esta va a ser la principal causa de muerte de estos pacientes. Entonces, tenemos pues tres diferentes tipos de tratamientos sistémicos. Está la quimioterapia, los tratamientos hormonales o endocrinos y las terapias biológicas dirigidas. Ya vamos a ver de qué depende que un paciente reciba el uno o el otro, pero lo importante es completar el esquema propuesto. Bueno, primero vamos a hablar de los quimioterapéuticos como tal. Los quimioterapéuticos son medicamentos que van inyectados en la vena y la idea es generar apoptosis de las células malignas o reducir la mitosis. Incluso cuando uno revisa pues, los mecanismos de acción de todos los quimioterapéuticos que hay, que son muchísimos, todos normalmente tienen un mecanismo de acción dirigido hacia una parte específica del ciclo celular para disminuir esa proliferación celular. Normalmente se da durante 3 a 6 meses en las pacientes con cáncer. Se intenta que sean regímenes combinados pues, para que los tumores no sean capaces de resistir a estas quimioterapias y normalmente se usan antraciclinas y taxanos para estadios tempranos como tumores estadios 1 y 2 y se añaden a veces capecitabina o vinorelbina en caso de tumores localmente avanzados o metastásicos. También importante, en cáncer triple negativo, pues la quimioterapia, cuando hablamos de cáncer triple negativo, es decir, tumores que no expresan ni receptores de estrógeno, ni receptores de progesterona, ni receptores HER2, que normalmente tienen un peor pronóstico, o los que únicamente expresan el HER2 positivo. Y muy importante manejar los efectos adversos de la quimioterapia, las ganas de vómito por quimioterapia, la falta de apetito, la pérdida de peso, todas las complicaciones, la neutropenia febril, entre otras. Esto va a ser esencial para que la paciente pueda tolerar y se adhiera a la quimioterapia, porque no es una terapia ni fácil ni corta. En segundo lugar, tenemos los tratamientos hormonales o los endocrinos. Van a ser usados idealmente para los tumores que sean receptores de estrógenos positivos y se van a usar medicamentos llamados SERMs. Estas siglas en inglés significan medicamentos pues, moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Lo que van a hacer es que estos medicamentos van a ser antagónicos del receptor de estrógenos en ciertos tejidos. En este caso nos interesa pues, que sean antagonistas en la mama para evitar pues, como esa proliferación celular maligna, pero que van a ser agonistas en otros tejidos donde sí necesitamos que el estrógeno siga haciendo sus efectos, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel óseo para evitar la osteoporosis y a nivel pues, de los otros ejes endocrinos como para evitar tantos efectos adversos. El principal medicamento es el tamoxifeno, o en caso de que la paciente pues, tenga como un riesgo o ya una malignidad uterina establecida, vamos a pasar al raloxifeno porque la diferencia entre estos dos es que el raloxifeno pues, es antagonista en el útero mientras que el tamoxifeno es agonista. También tenemos otros como inhibidores de la aromatasa que van a evitar el paso de andrógenos a estradiol o a estrógenos. En las mujeres premenopáusicas podemos tener una supresión o la ablación de la función ovárica para evitar esa producción de estrógenos. Y en hombres tenemos pues, agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante de manera continua. Ya que estos medicamentos son muy bien tolerados con pocos efectos adversos y de bajo costo, se pueden dar por 5 o 10 años y pueden ser administrados por enfermeras entrenadas en hospitales de primer y segundo nivel. En tercer lugar, tendríamos entonces las terapias biológicas dirigidas. El ejemplo aquí clásico es el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2 o el HER2. Cuando los tumores pues, expresan este receptor de manera abundante, vamos a utilizar un medicamento llamado trastuzumab. Este medicamento es un anticuerpo monoclonal que va a antagonizar estos receptores, como podemos ver en la imagen de la derecha, y va a evitar pues, que haya una proliferación celular cuando se agonice este receptor. La evidencia con este medicamento se ha visto que si se da un año aproximadamente va a disminuir en un tercio la mortalidad de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo temprano si se administra con quimioterapia citotóxica concomitante. Y va a mejorar también la supervivencia libre de cáncer cuando es un tumor localmente avanzado o metastásico. El problema de estas terapias es que son terapias costosas, pero menos mal ya han salido pues, medicamentos bioequivalentes que están mucho más disponibles y a menor costo. Y claro, todos estos medicamentos, tanto los endocrinos como pues, como el HER2 o los anticuerpos monoclonales contra el receptor HER2, nos va a depender sí o sí de la inmunohistoquímica. Si la inmunohistoquímica no se realiza en la biopsia del tumor, vamos a saber si el tumor sí es susceptible pues, a cualquiera de estos tratamientos. Entonces, por eso es que todos estos tres pilares de los que hemos venido hablando son igual de importantes. ¿Sí? El uno depende del otro siempre.
Bueno, cuando ya es un cáncer de mama metastásico, como habíamos visto pues en el algoritmo al inicio de este pilar, nos vamos a enfocar prácticamente en la quimioterapia neoadyuvante. Aquí la diferencia con los otros dos escenarios es que la cirugía no es una opción, ya que pues el pronóstico de la paciente no es bueno. Pero como tal se habla de que es una patología tratable pero no curable, es decir, la paciente eventualmente va a morir. Sin embargo, esto no significa que no debamos tratar a la paciente. Claramente siempre debemos hablar pues, con los pacientes y ver cuál es el deseo de ellos, pero sí o sí necesita algún tipo de tratamiento, sea médico, como los que hemos hablado, la quimioterapia, la radioterapia, terapias biológicas o anticuerpos monoclonales, o tratamientos de otra índole, sea emocional, espiritual o incluso religioso, que esto va a ayudar pues, con los cuidados de final de vida. Aquí nos podemos pues, también apoyar de servicios como los de cuidados paliativos, psicología, psiquiatría, entre otros. También tenemos, como se mencionó al inicio de la presentación, recordemos que durante el embarazo, hay un pequeño aumento del riesgo de tener cáncer de mama. Sin embargo, pues a la larga, con la disminución de la exposición de estrógenos y con la lactancia materna, va a ser un riesgo disminuido. Sin embargo, cuando la mujer está en embarazo, hay un aumento del riesgo de tener cáncer de mama. Es una patología muy difícil no solo de diagnosticar, sino de tratar, pues por todo lo que implica. El diagnóstico es difícil porque recordemos que durante el embarazo cambios que son normales en la mama de la paciente, entonces es poco probable que la señora o pues que la materna diga, uy, me encontré algo raro, porque muy probablemente ya vaya a decir como no, esto es normal del embarazo, y lo mismo le va a pasar al médico, porque si la señora le viene diciendo, doctor, pero es que me siento algo raro, puede que el médico sí sienta alguna masa o algún hallazgo llamativo, pero por la misma razón de que hay cambios normales durante el embarazo en la mama, puede que no se le ponga atención. Entonces, muchas veces el diagnóstico se hace de manera tardía. Adicionalmente, los diagnósticos que se hacen o los cánceres que se relacionan con el embarazo son casi siempre triple negativos, lo cual hace que sea de un peor pronóstico. Cuando ya hablamos un poquito más pues como el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama, no cambia mucho en la mujer no embarazada, porque recordemos pues, que es una patología muy letal, que es prima siempre la vida de la madre sobre cualquier otra cosa. Para el diagnóstico lo que vamos a cambiar es no usar métodos imagenológicos con radiografías ionizantes, es decir, vamos a intentar utilizar ultrasonografía, es decir, la ecografía, que es muy buena pues, para hacer el diagnóstico de las lesiones. Se va a hacer la biopsia de igual manera y el tratamiento no se debe demorar por el embarazo. Lo único que cambia es el orden de las terapias, es decir, si la señora está embarazada, pues intentar dejar la radioterapia para el final, para cuando pues, ya la gestación haya finalizado. Y digamos, si vamos a dar quimioterapia, no darla en primer trimestre pues, por su efecto teratogénico, pero tanto en segundo como en tercer trimestre, las pacientes pues, ya podrían recibir cualquier tipo de quimioterapéutico de manera segura. Y adicionalmente, la cirugía también se puede realizar pues, en cualquier momento. Servicios que son muy importantes además de la oncología. Tenemos el manejo de los síntomas físicos como el dolor, aspectos psicosociales y espirituales del manejo, que no son tratamientos opcionales según la guía, sino que son tratamientos esenciales porque van a ayudar a que los pacientes tengan mayor adherencia, que mejoren en todo su aspecto físico y psicológico y que ayuden con la recuperación de la misma y además disminuyen las tasas de abandono, que es lo que queremos idealmente en este pilar. Debemos seguir al paciente por 5 años pues, después del tratamiento y a continuación vamos a tener una pequeña introducción por una de las psicólogas del Hospital Mejía, que nos va a hablar un poco sobre estos apoyos, además del tratamiento médico y la experiencia de su primer nivel de atención. Bueno, cordial saludo, mi nombre es Elizabeth Becerra, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Católica de Oriente del municipio de Río Negro. El día de hoy quiero compartirles algo sobre la importancia del manejo emocional, espiritual y religioso en los pacientes con cáncer. Hablaremos sobre el cáncer de mama como enfermedad que impacta profundamente no solo desde la salud física, sino también desde el bienestar emocional y espiritual del ser humano y cómo el apoyo integral desde el diagnóstico, la sospecha pueden marcar una diferencia significativa en el pronóstico y en la calidad de la vida de nuestros pacientes. Bueno, desde el momento en que se sospecha o se diagnostica el cáncer de mama, el apoyo emocional y espiritual es crucial para el pronóstico de nuestros pacientes. Hay estudios que demuestran que una atención integral mejora mucho la sintomatología desde el estrés, fortalece la resiliencia, fomenta una actitud más positiva hacia el tratamiento. Y este enfoque no solo ayuda a reducir sintomatología de ansiedad y depresión, sino que también contribuye a una mejor respuesta
a una adaptación desde lo inmunológico y a una mayor adherencia a los tratamientos médicos. Bueno, acá en el Hospital Gilberto Mejía es un hospital de primer nivel, se brindan algunas estrategias en el acompañamiento psicosocial y unas de ellas son crear espacios seguros para que nuestros pacientes expresen sus emociones, se realiza contención emocional, también se brinda capacitación al personal en salud para tener técnicas desde la comunicación, desde la escucha activa, desde esa empatía, desde la identificación de necesidades emocionales y espirituales. Se establecen redes de apoyo colaborando con algunos capellanes o algunos terapeutas especializados, y también se promueven grupos de apoyo donde los pacientes comparten las experiencias y se sienten acompañados en su proceso. Desde la integración del tratamiento emocional es fundamental que los profesionales reconozcan la importancia de integrar el apoyo emocional desde el inicio del tratamiento. Es un enfoque multidisciplinario, se acompaña con el tratamiento médico y la idea es contribuir a fortalecer la confianza del paciente en el equipo médico y terapéutico. Bueno, el impacto en el pronóstico y en la adherencia desde el apoyo emocional no solamente mejora el estado de ánimo y la calidad de vida de nuestros pacientes, sino que también tiene un impacto directo con la adherencia a los tratamientos. Los pacientes que cuentan con un sistema de apoyo integral, su red familiar, suelen experimentar menos sintomatología de depresión y ansiedad. Esto se traduce en una mayor disposición para continuar con los tratamientos y digamos que potencia ese bienestar emocional y los resultados clínicos son más positivos. Desde el contexto de salud y en la experiencia clínica de primer nivel en atención, muchos de los psicólogos coincidimos en que los pacientes con sospecha o diagnóstico de cáncer enfrentan un proceso emocional muy desafiante y casi que se convierte en un reto en temas de adversidad, de incertidumbre, de todo lo que tiene que ver la salud mental y emocional. Entonces se les ofrece un acompañamiento un poco más cercano, más personalizado, una escucha activa en relación a esas preocupaciones, a querer trabajar en estrategias de afrontamiento que mitiguen sintomatología emocional, fortalezcan la fisiológica y que también haya una disposición más asertiva para enfrentar estos retos del tratamiento. Bueno, y para finalizar queremos hablar un poquito de cómo está la situación en Colombia, sobre todo con datos estadísticos que tenemos. Con respecto al prediagnóstico, la meta que nos propone la OMS es que más del 60% de cáncer de mama sea diagnosticado en estadio temprano. En los datos que se tienen en Colombia, alrededor del 50 al 60% de los cánceres son diagnosticados en estadios tempranos, y eso que varía según la región. Se dice que aproximadamente el 54% de las mujeres en Colombia se realizan la mamografía, y en Antioquia tenemos datos de un estudio realizado en el 2022 que demuestra que es el 58% de los cánceres que se diagnostican en estadios tempranos. El segundo pilar nos habla del diagnóstico. La meta es que se diagnostique las pacientes en los primeros 2 meses, pero pues no hay datos en la bibliografía, en la literatura no se encuentra ningún dato ni para Colombia ni pues para Antioquia específicamente. Y con respecto al tratamiento, la OMS nos propone una meta de más del 80% de tratamiento sin abandono. En Colombia, alrededor del 70 al 80% de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama completan el tratamiento sin abandono, pero eso varía según la región. Hay un artículo del 2017, el cual reporta que Antioquia tiene 95% de adherencia de los pacientes con cáncer de mama con un tratamiento oportuno, es decir, que lo inician de manera adecuada, pero como tal no hay datos específicos de pacientes que no abandonan o que completan completamente el esquema de tratamiento. Entonces, en otras palabras, podemos decir que faltan datos y no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces necesitamos más estudios que nos puedan ver en qué situación estamos para ver en qué debemos mejorar. Para concluir, recordemos entonces que son 3 pilares, cada uno con una meta. La primera es del prediagnóstico, más del 60% de cáncer de mama diagnosticados en estadios tempranos, es decir, en estadios 1 y 2.
el diagnóstico en los primeros 2 meses y que más del 80% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tengan tratamiento sin abandono. Un cáncer de mama es el cáncer más diagnosticado a nivel global, lo cual lo convierte pues, en una patología un problema de salud pública. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres prácticamente en todos los países. Y como tal, Colombia, en un país de mediano ingreso, debe aplicar la iniciativa de la OMS al pie de la letra para mejorar las estadísticas que hay y además mejorar el registro de todos estos datos para poder mejorarlos. Sí, hay mucho por recorrer, pero ya hay un camino prometedor. Ya sabemos que hay evidencia con todos los países de altos ingresos que han mejorado, que han demostrado resultados y esperemos entonces que en los próximos años pues, podamos mejorar los datos y que esta patología pues, debe de ser un problema de salud pública y también de un tema de derechos humanos o de inequidad de género. Muchas gracias.